el autor, el doctor Ramesh, nos propone hacer una estructura del texto donde lo divide en un 1, luego viene subdividido o tiene otra subdivisión, luego tiene otra subdivisión, y luego tiene otra subdivisión. Ahora, ¿qué es lo que me provoca a mí esa subdivisión que estoy mostrando allí? Los huesos largos, los huesos cortos, la observación que usted hace del texto. Algunos lo conocen eso como bosquejo mecánico. El autor Ramesh no utiliza este término en su libro. Yo lo leí en otro libro de predicación expositiva, el término, y me gustó. Y no es bosque, es bosquejo, perdón, es bosquejo mecánico. ¿Y por qué me gustó? Primero porque son dos palabras que encierra una idea muy buena. Una que es un bosquejo. Y lo otro que es algo muy mecánico. Cuando ya usted va haciéndolo, ya usted va a saber cómo lo va a ir organizando y ya su cerebro, y es que hermanos, es lo que me pasa a mí. Ya yo veo un texto, como les decía la semana pasada, a mí las palabras ya me comienzan a brincar, ya yo las veo, ya digo, uy, mira, esta palabra es aquí. Entonces ya esas palabras me comienzan a brincar y casi que de una manera mecánica, ya yo comienzo a bosquejar el texto. Ojo, yo aquí no estoy bosquejando el sermón, solo estoy haciendo un bosquejo del texto. Entonces, quiero enseñarles a ustedes esto. Ok, ahí están viendo mi pantalla con un Word, ¿correcto? ¿Correcto? Y no, aún no, aún no. No, pastor. ¿no? Seguimos con la presentación todavía. No Sí. está. Bueno, Déjeme entonces devolverme a presentarles esto. ahora sí. Ahora ya. Ok. No hay. Yo lo que estoy haciendo aquí es observando. Esos son acercamientos que tuve al libro, al capítulo 6 de Deuteronomio del 1 al 9. Ojo que el proceso de la predicación expositiva que puede aplicar tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Cualquiera. No hay diferencia. Solo que hay que considerar el tipo de literatura que es. Entonces, en esta primera parte, lo que yo estoy haciendo aquí es observando. Ya yo hice mi bosquejo del texto y algunas observaciones que se los voy a enseñar más adelante. Entonces, una cosa importante es que usted, cuando está haciendo su ejercicio, haga un copy-paste, copie el texto, tráigaselo a Word, sáquele una fotocopia, etcétera, para que pueda manejar el versículo. Entonces, yo estoy usando aquí técnica de colores. Ya cuando yo veo eso, mi cerebro ya ve cosas y ya me van a ayudar a mí a trabajar con la estructura. Entonces, ojo que aquí yo empiezo con estos pues son, yo lo estoy subrayando porque hay algo que significa estos. Yo aquí estoy haciendo solo ejercicios de observación. No estoy preguntando, no estoy relacionando, no estoy analizando, solamente estoy observando. Yo veo que aquí el autor habla de mandamientos, estatutos y decretos. Veo que aquí habla de Jehová como vuestro Dios mandó. Veo aquí un enseñase, un verbo. Veo un para qué. ¿Por qué veo este para qué aquí? Porque lo veo aquí, lo veo aquí, lo veo aquí. Quiere decir que al repetirse, ya se me convierte en un marcador. Si fuera un marcador de relaciones,
¿Qué tipo de relación sería este para qué? Causa y efecto. Ya una relación causal, lógica. Es una relación lógica de causa y efecto. Entonces, aquí para que lo pongáis por obra, seguido de esto, ya veo aquí este otro vosotros, tomarla. Otra vez que aquí el texto ya me muestra un para qué también. Hay otra causa de efecto, un guardando, un verbo. Ojo que aquí están sus estatutos y sus mandamientos otra vez. Aquí yo te mando. Y ojo que lo que yo estoy haciendo aquí es observando. Vea las veces que aparece aquí este para qué, otro para qué aquí, otro para qué aquí. Ven la importancia de los colores, mis hermanos. Vean en una hoja tan pequeña, ven que aquí ya yo veo, solo por el color azul, ¿cuántos para qué veo en 3 versículos? Veo también otras cosas que me están ayudando a mí aquí a entender el texto. Ya en el 6.3 aparece un oye, en el 6.4 también aparece un oye, ya en el versículo 4 parece que hay un cambio de vosotros a nuestro, hay una afirmación de parte del autor bíblico con respecto a Jehová, uno es, entonces son cosas que tenemos que ponerle atención. ¿Ven? Ahí yo estoy simplemente observando y marcando cosas que me van a ayudar a mí luego a hacer mi estructura, del texto y algunas preguntas y relaciones que yo voy a hacer. Me pareció que alguien hizo un comentario en el chat, pero no estoy viendo el chat. Si alguien me dice de qué se trata. Martín, no sé si me puedes decir qué se trata el comentario, que alguien hizo un comentario, pero no lo vi porque estoy sin echar aquí. Una felicitación, pastor. Ah, ya veía. Bueno, no sé por qué la felicitación, pero gracias. O no sé si es a mí o es a otra persona. Ok, entonces, vean que aquí tenemos texto. Vean que yo no estoy haciendo aquí ninguna cosa, solamente estoy agarrándome con el texto. Estoy escribiendo el texto que estoy analizando. Ahorita en este caso particular respeté la división. A veces simplemente pongo aquí Deuteronomio 6, 1 a 9, que es mi sección, y simplemente hago esto. Quito el versículo, porque a mí me interesa tener la idea. No quiero ser, digamos, influenciado por la división que me da la versión de la Biblia que estoy usando. Entonces, muchas veces simplemente lo que hago es, le quito todo esto, ¿m? Y tengo el párrafo o tengo la idea completa. Pero siempre pongo el pasaje del texto. Aquí solo observo, pero en esta observación rápida, no les he explicado mi idea. Díganme, ¿qué ven ustedes? A ver, abran su micrófono y comenten. Ahí están viendo el texto, ¿correcto? ¿Qué están viendo ustedes entonces allí? Así rápidamente. Que hay colores que están referidos, por ejemplo, a palabras que tienen que ver con la relación, por ejemplo, está el padre, el hijo, está el corazón, el alma, la fuerza, está ese sentido de pertenencia nuestro. Hay palabras que todas están en verde, por ejemplo. Me parece llamativo. Ok. ¿Qué más? Yo veo que está resaltando la palabra mandamientos, estatutos, decretos en rojo. Guardarlos, creo que eso nos da también una referencia importante. Ok, muy bien. ¿Qué más? Se resaltan los verbos en mucho del texto. Los verbos están subrayados y de un color igual.
Ok, muy bien. ¿Qué más? Palabras repetidas también observo. El I está por todos lados, que son, como decía usted, también los huesitos que muchas veces se nos presentan. Ok, muy bien. Hay una que está sobresaltada en negro que dice, yo te mando. ¿Y con qué crees que lo estoy relacionando? Con una orden del Señor. ¿Dónde está eso? Dice, está donde dice mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de No, tu vida para que tus días sean prolongados. pero ya este se fue abajo. ¿Dónde está? En el inicio, donde dice Dios mandó, hermano, que os enseñase. Ojo que ya yo dije, Dios mandó. Ok. Ok. Yo lo veo relacionado con oye. Ok. Ya yo marqué aquí eso oye, ¿verdad? Ahorita voy a explicar el por qué. ¿Qué más? Pastor, el mismo color ese negro que es profundo está señalizado de lo que es el Deuteronomio 6:9, como dando a entender que ese pasaje pues es eso, creo yo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con qué es eso? Digamos que Deuteronomio 6:1 al 9, que es esta parte, pues nos habla de lo que Él nos manda, el Señor, Ok. como medida central. Ok, muy bien. Pregunto, ¿les expliqué a ustedes lo que yo estaba viendo? No, No. No. ¿Y cómo vieron ustedes lo que yo estaba viendo? por los colores. Por los colores. Entonces, ¿ven lo importante de ese código de colores que usted y yo tenemos que acostumbrarnos a usar? Ahora, aquí Qué lindo, pastor. yo no he estructurado el texto. Wow. Yo no he estructurado el texto. Ahora sí, déjeme enseñarle la estructura. Ahora yo comienzo aquí a estructurar el texto Qué interesante. y comienzo a hacer mis preguntas, mis observaciones, Igual, aquí yo estoy, hermanos, viendo, observando y preguntando. Nada más. A través de este ejercicio es donde yo digo, ok, estos pues son, y aquí es donde comienza a ver lo que se conoce como el bosquejo mecánico, donde unas cosas están subordinadas a otras. Por ejemplo, estos pues son, ¿se acuerdan que yo en el texto los subrayé? Porque luego me va a describir tres cosas importantes y los define con un artículo neutro plural. Los que les gusta la gramática, ¿dónde está ese? Ese artículo plural neutro que acabo de decir. Los. Eso es un artículo neutro plural. Veo que vienen los mandamientos, los estatutos, una I, esa I es una conjunción, decretos. Entonces, pareciera que el Deuteronomio nos está enseñando tres cosas. Entonces, yo estoy poniendo aquí, revisar diferencias, porque yo estoy suponiendo que si el autor me está hablando a mí de tres cosas, es porque esas tres cosas son diferentes. Entonces tengo que entender cuál es la diferencia que existe entre mandamientos, estatutos y decretos. Cuando yo pongo esa I y veo que es una conjunción, ya yo sé a esta altura de mi estudio del texto que es una conjunción porque las I yo les pongo mucha atención. Entonces, una conjunción es algo que une elementos y los hace inseparables. De manera que cuando yo estoy hablando de mandamientos, estatutos y decretos, yo no puedo separar esos tres elementos.
dentro del proceso que estoy haciendo. Cuando yo sigo analizando el texto, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Yo hago la pregunta, ¿quién mandó? ¿Quién enseña? Les hago la pregunta a ustedes, según este acercamiento, ¿quién mandó y quién enseña? Dios mandó y está enseñando a Moisés. Exacto. Ahora, ¿lo habíamos visto antes? ¿O sería que pensamos que Dios era el que mandaba y el que enseñaba? Pero como yo me hago la pregunta, ¿quién mandó, quién enseña? Ya mi cerebro, mi acercamiento al texto, ya me va a dar un concepto completamente diferente. Ojo que no he analizado el vuestro todavía. Ahorita les voy a explicar por qué. La próxima relación gramatical que yo tengo es un para qué. Y ojo que ese para qué se repite varias veces. ¿Para qué? Implica propósito. ¿Ok? La enseñanza que está dando Moisés, ordenada por Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo ponga por obra, o sea, lo ponga en acción. Pero no nos dice solamente que lo ponga en acción, sino que también nos dice dónde. ¿Dónde tiene que ponerse en acción? ¿Dónde se tiene que poner por obra la enseñanza de los estatutos, los mandamientos y los decretos en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla? Hermanos, cuando usted está leyendo esto, si usted no le pone atención a los detalles, hermano, se va a perder cosas ricas. Porque resulta que, ¿quién está hablando aquí? Moisés. Él está hablando de vuestro Dios, pero de un momento a otro, más adelante lo vamos a ver, cambia a nuestro. Aquí él está hablando en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Por qué Moisés no dijo en la tierra a la cual nosotros vamos a pasar para tomarla? Está diciendo, ustedes son los que van a pasar. ¿Se diría que ya Moisés tenía alguna sospecha que no iba a llegar? No sé. Dice aquí doña Violeta que ya Moisés sabía. Interesante. Sigue diciendo, ojo que, ya que yo estoy dejando a los para qué, ¿lo ven que lo estoy guardando aquí en una sola línea? ¿Lo ven? Porque ese para qué me está dando propósito. Eso se convierte en una idea fuerte, se convierte en un hueso fuerte. Y hermanos, si hay algo que tiene Dios cuando nosotros estamos estudiando, y en este caso en particular, son propósitos. No vamos a estudiar todas las leyes, estatutos y mandamientos y decretos, todas esas cosas por varas, por nada. Tiene propósito. Y aquí el autor nos está diciendo, el primer propósito, ¿cuál es? Que lo pongas por obra. ¿Dónde? En la tierra a la cual van a pasar. Segundo propósito, para que temas a Jehová. Y nos dice que ese propósito de temer a Jehová va a ser de cierta manera. No nos está diciendo, ojo, el mismo autor nos está diciendo cómo es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es a través de un verbo. Un verbo es una acción. Esta acción está en el verbo guardando, que es un presente continuo. Interesantemente, ojo que aquí el autor en 6.2 dice todos sus estatutos y sus mandamientos. ¿Qué notan ustedes de este texto, de esta parte del texto en el 6.2?
con este texto del 6.1? ¿Qué notan? Rápidamente. Me falta la palabra decreto. Ya no aparecen los decretos. ¿Será que se le olvidó al autor? ¿Será que Moisés dijo, no, como ya lo dije una vez, no lo voy a repetir? ¿O será que en esos sus estatutos ya están incluidos los decretos? Tengo que hacer la pregunta. Y mi análisis al estudiar qué son los estatutos, qué son los mandamientos, qué son los decretos, me voy a dar cuenta que en base a eso es donde está fundamentado el temor a Jehová. Ojo que en el versículo 1 dice la parte ahí, Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Pero en el 6.2 dice sus mandamientos que yo te mando. Entonces yo planteo aquí una pregunta. ¿La ven aquí? ¿Es Dios o es yo? ¿Ese yo te mando es Dios o ese yo te mando es Moisés quien está escribiendo? Estoy preguntando. Ojo que no estoy respondiendo aquí ninguna pregunta. Estoy observando, estoy haciendo conexiones de relaciones, estoy estructurando el texto. El mismo texto me va dando el fluir, me va marcando cómo el texto va, solito va fluyendo, pero fluye solo y solo si yo noto esas cosas. El autor sigue diciendo aquí, aparece otra vez una conjunción importante, yo tengo que analizar por qué está esa conjunción allí. Y ojo que aquí a la par planteo la pregunta, ¿por qué no aparecen los decretos? Yo hago la pregunta al autor. Luego sigo diciendo, bueno, ese propósito del temor a Jehová va a ser para usted, para su hijo, para el hijo de su hijo, todos los días de su vida. Eso implica que tengo un propósito, temer a Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de la vida. Eso me define tiempo. ¿Otro para qué? Está hablando de otro propósito. Entonces, ojo que no solo que lo ponga por obra, no solo que tema a Jehová, sino que como consecuencia de eso, los días van a ser prolongados, o sea, va a vivir más tiempo. Entonces, ojo que el texto me está haciendo a mí entender que desde el principio, desde enseñar, ojo que ya paso a guardar. Una cosa es enseñar, otra cosa es guardar. ¿Ok? Pero el mismo texto me lo está diciendo. Sigo aquí adelante. Dice el versículo 3. Oye pues, oh Israel. Y en el versículo 4 dice, oye Israel. ¿Por qué sospechan ustedes que para mí la palabra oye me saltó en el texto? ¿Qué piensan ustedes? Espíritu de sospecha. Sala ahorita. ¿Qué piensan ustedes? Pienso yo que al pastor, al decir el oye en relación a los decretos ya fueron establecidos. O sea, ya fueron aprendidos. Por eso el decreto dejó de ser, porque ya está hecho. Y cuando dice oye es como un llamado a que recuerden lo que una vez se les dijo. Ok. Vamos a ver. Rey, me levantaste la mano, pero le voy a dar el chance a otra persona de los que están aquí. Ahí veo a José. José Canijuante. ¿Por qué sospechas? Pastor. ¿Por qué sospechas? Aquí yo estoy subrayando o marcando este oye. Porque en principio es un llamado de atención, ciertamente. O sea, está llamando la atención sobre un punto que es muy importante en principio. ¿Sí? Yo diría que justamente la palabra se repite
para señalar que aquí hay cosas que están en el centro. Esto es como para relacionar al propósito mismo del texto. Este es el punto central de este pasaje, diría yo. Ok. A ver, Juan José, ¿qué piensas tú? ¿Por qué yo marqué ese oye? Y hermano, yo lo veo como una señal más bien de, como un llamado de atención. Yo lo veo como que me está diciendo ponerle mente, ponerle atención. Ese es al menos como lo veo yo, que se puede notar, ¿no? De que oye, porque usted escuchar. Te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo, pero escucharlo, ponerle mente. O como decimos a veces, ojos, cejas y pestañas, ¿verdad? Ok, De que le pongas atención a esto, porque así esto le deberías de poner como que un poco más de énfasis. ok, ok. Ahí está don Luis Solano. ¿Qué piensas tú? Luis, ¿está por ahí? Ahí veo tu nombre. Sí, 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 si se escucha, es que tenía todo desactivado. Yo creo que ese oye es como cuando uno dice, ojo, póngale mucha atención a esto. O sea, a ver, es ah, es un condicionamiento, diría yo. A mí me parece que es un condicionamiento en el texto. O sea, condiciona lo que va a suceder por el nivel de aceptación que uno tenga o que se tenga de lo que él exactamente acaba de proponer, ¿verdad? O sea, a mí me parece que tiene más que ver con esto, por lo menos yo lo visualizo así. Ok, muy bien. José Tejeda, ¿qué piensas tú? Vámonos al calor de la isla República Dominicana. Ah, tengo la misma percepción de que se repite en dos pasajes y está procurando tener una atención. Ok. Bueno, yo creo que casi todos han agarrado la idea de, oiga, pongan atención, pero también hay un elemento importante en la historia de Israel. La historia de Israel se desarrolló por la cultura de escuchar. Las narraciones de familia a familia eran por el acto de escuchar, de oír. La tradición, lo que se conoce como la tradición oral. El pueblo de Israel, una de las características que tenía es que su historia no se basó principalmente en escritos, sino en esa tradición oral donde los papás se sentaban a contarle a sus hijos lo que Dios había hecho con el pueblo. Y ojo que aquí, yo también coincido con ustedes que es como, pongan atención, porque ojo que el versículo 6.3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí me está diciendo, no solamente escuche, póngalo por obra. ¿Será que en algún momento se había repetido esa idea anteriormente? En el texto creo que sí. Otra vez, ojo que aquí tenemos otro para qué, o sea, otro propósito. Y vean, hermanos, que esa ley, ese guardar, ese estudiar, ese enseñar mandamientos, estatutos y decretos tienen propósitos. Temer a Jehová, los días van a ser prolongados, y ahora dice para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y otra vez un elemento, una conjunción, no solamente tiene que poner por obra para que le vaya bien, sino que se va a multiplicar.
¿A dónde? En la tierra que fluye leche y miel. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Eso es el cumplimiento de la que Dios le había dicho a Abraham. Y aquí Moisés le está recordando al pueblo lo que está pasando. Versículo 6, 4, otra vez, oye Israel, Jehová, nuestro Dios. Vean qué interesante que anteriormente, todo el pasaje, vas a encontrar vuestro Dios, vosotros, pero aquí el autor hace un cambio y ya no es vuestro, ya no es de ustedes, ahora es nuestro. Ya el autor se incluye en este asunto y se incluye en la afirmación de que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una de las afirmaciones teológicas más fuertes en el pueblo hebreo, por lo cual hoy por hoy y en su momento no se podía pensar en un Jehová trinitario, en un Dios trino, porque eso trae un gran choque teológico a la fe hebrea, porque en Deuteronomios nos dice que Jehová uno es. Yo soy en Éxodo. Entonces, aquí hay una de las afirmaciones más grandes. Sigo estructurando el texto. Ojo que aquí, otra vez, yo no estoy respondiendo, solamente estoy haciendo observaciones, estoy haciendo preguntas, nada más. Vean la cantidad de I que hay en 3 versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 I en un versículo. Yo me imagino que ustedes habían leído este texto anteriormente. La pregunta del millón sería, ¿cuántas veces habíamos visto esa cantidad de I? Y cuando entendemos que es una conjunción, vamos a entender que una idea no se separa de la otra. Aquí el autor nos está diciendo, y amarás a Jehová. Y ahora otra vez, ya no viene y dice nuestro Dios, sino que dice tu Dios. Y si usted se da cuenta, aquí va a aparecer el tú varias veces. Tu Dios, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Aparece aquí en el 6.6 otra vez, tu corazón, tus hijos, tu casa, tu mano, tus ojos, tu casa. Otra vez, aquí el autor nos está queriendo decir algo. Ahora, con esa observación que les acabo de decir, les acabo de hacer, ¿qué es lo que ustedes sospechan que el autor nos está queriendo decir aquí? Acordémonos, estamos tratando de entender la intención del autor. Entonces, con estos énfasis que estamos notando aquí, ¿qué es lo que ustedes sospechan que el autor nos quiere decir? Vamos a ver, Martín, ¿qué piensas tú? Bueno, yo pienso que acá el escritor lo que nos está haciendo es un desglose de todas vamos a ver, diríamos, resultados que pues, vamos a obtener, ¿verdad? Con respecto a, o más bien todas las acciones que tenemos que hacer con respecto a los mandamientos, estatutos y decretos. Como son muchas, obviamente están unidas, y para no perder ese hilo, ¿verdad? Esa idea del el sentido vamos a ver, del significado. Ok, vamos a ver, don Wilson, ¿tú qué dices? Bueno, pastor, al ver las conjunciones, le da más estructura al texto, ¿no? Y tiene una
¿cómo se llama? Una conexión lógica con los marcadores, con la diferencia que usted hace, que nos dijo, ¿no? De los huesos mayores a los huesos menores, y va en un orden lógico. Y bueno, nos presenta una conclusión muy abierta y muy clara. ¿Cuál conclusión nos muestra? Por ejemplo, vimos hace rato, usted estaba diciendo bueno, pensé que podía subirlo acá. Oye, la palabra oye, ¿no? Oye. Y luego eso le da fuerza al mandamiento y luego baja, oye, ¿para qué? Y luego viene los is, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones que yo veo acá. Ok. Yo no usaría la palabra conclusiones aquí porque creo que creo que no aplica la palabra conclusiones. Pero estás haciendo una unión del texto. Ok, vamos a ver, Riguito, ¿tú qué piensas? Ok, sí, bueno, es que, digamos, yo lo que veo es el interés, no sé si lo veo como muy espiritual, pero yo lo que veo es que lo que quiere Dios es que de verdad el pueblo se enseñe, sea aprendido, ¿verdad? ¿Estoy bien por ahí, Paz? No sé, estoy escuchando qué piensa usted. Sí, yo lo entiendo, digamos, entiendo de esa manera de que, digamos, Dios sí quiere que el pueblo, que por medio de Moisés, el pueblo sí sea fiel, ¿verdad? Y que no se acabe, porque cuando habla ahí de repetirlas a tus hijos, yo entiendo, digamos, en ese sentido, que Dios quiere que el mensaje llegue, ¿verdad? Que no se acabe. Ok. Ok, don Kevin, ¿ya se te arregló la pantalla? ¿Ya estás viendo el texto? Para que nos des tu opinión. Don Kevin. Bueno, entonces voy donde don Pablo Castro. ¿Qué piensas? Sí, buenas noches, pastor. Mire, lo que yo puedo notar es que en la lectura del versículo al inicio, pues es muy claro el texto que hace mención de mandamientos, estatutos y decretos, y en mi opinión, creo que estos podrían ser como apreciaciones aplicativas de los mandamientos, estatutos y decretos que a lo mejor en principio estuvimos analizando y leyendo. Creo que en esencia es como algunas de las formas o cosas que se esperaría que el pueblo realizara a fin y a cabo, pues para, como dice en el versículo, en el primero, dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, y la continuación, ¿no? En mi opinión, creo que podría comentar eso. Okay, vea, aquí me lo voy a echar diríamos en buen tico, al agua. Porque vea qué interesante, ninguno de ustedes vio el texto. ¿Qué, pastor? Comenzaron a hablar de lo que está atrás, pero no están hablando y viendo lo que yo acabo de marcar. Yo estaba hablando y marcando del énfasis que ya yo di aquí al texto, al tu Dios, a tu corazón, a tu alma, a tus fuerzas, a tu corazón, a tu Dios, a tu casa. Esa era mi pregunta. Y todos ustedes, ninguno se quedó allí, se fueron al oye. El oye ya lo pasamos. El oye ya lo vimos. Aquí algunos de ustedes comenzaron a hablar de la lista de los I.
Pero no fue mi pregunta. Mi pregunta fue por qué el autor aquí nos está dando un énfasis del tu Dios. Ya cambió de vuestro Dios, pasó luego a nuestro Dios y ahora el autor pasa a tu Dios. La observación que aquí el autor, o sea, es que tratemos de entender qué es el énfasis que está dando el autor. Y aquí el autor lo que está queriendo hacer es, ya no es un asunto de nosotros, ya no es un asunto de ustedes, es un asunto de usted. Está hablando ya de un asunto personal entre tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu Dios. Es un asunto de algo personal. En algún momento estamos hablando de un elemento corporativo, un elemento de pueblo, un elemento de nosotros, un plural. Pero aquí el autor, ojo que va pasando poco a poco del vuestro, pasa al nuestro y ahora pasa al tú. Y el autor mismo nos está dando la pista. Nos está diciendo, muchachos, vean, les estoy dando unas y, amarás a Jehová, tu Dios. Ya es un asunto personal. Ya es un asunto en la cual es una relación personal. Y todas esas y, creo que algunos sí lo citó, son elementos que están conectando cada una de las ideas que se van diciendo. Quiere decir que si tú vas a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no puedes dejar a tu alma en un lado y tu corazón en otro. No puedes amar a Dios con tu corazón, pero sin fuerzas. No, el autor nos está diciendo aquí que tienes que amar a tu Dios con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. No puedes dejar de amar a Dios. O sea, vas a amarlo trabajando con todas tus fuerzas, pero no lo vas a amar con el alma. Esas y lo que nos están obligando es a mantener la conexión de cómo va a ser ese amor. Y sigue diciendo el autor, y estas palabras que yo te mando hoy, ojo que ya ese yo te mando hoy, ya yo tengo que haberlo analizado con lo que estaba diciendo antes. Dice, estarán sobre tu corazón. Muy posiblemente, si usted y yo leyéramos esto, quizás diríamos, no, estarán en tu corazón. ¿Por qué el autor pone sobre, no pone en? Es un elemento aquí que estoy, ojo que sigo observando. Sigo observando. En versículo 7 al 9 dice, y siempre continuando con y, o como esas y me marcan. Y le repetirás, y hablarás, y andando, al acostarse, y al levantarse, y las atarás, y estarán, y las escribirás, y en tus puertas. Entonces, aquí yo cometí un error, lo voy a arreglar ya. ¿Por qué? Porque otra vez esa y me está hablando de elementos que están directamente relacionados, no los puedo separar. Y es una acción repetitiva futura, ese repetirás, es una acción repetitiva. Ojo que aquí nos dice estando, andando, es un gerundio. Ojo que yo puse aquí un 2, ¿por qué? Porque si yo no me acuerdo que es un gerundio, yo voy y veo que es una expresión, que expresa duración de la acción del dicho verbo. Expresa duración de la acción del verbo. Quiere decir que cuando yo estoy diciendo aquí estando, ese gerundio, algunos podrían decir que es un presente continuo, que es algo que mientras estoy en la casa, voy a estar hablando de las palabras que el Señor me mandó. Mientras esté yendo por el camino, voy a estar repitiéndola a los hijos. Lo voy a hacer cuando me acueste. Lo voy a hacer cuando me levante. Y es interesante que aquí el autor de Deuteronomio dice, y las atarás como una señal en tu mano.
se ha amarrado usted algún papelito en algún momento en un dedo, con la idea de que no se le olvide algo. A veces a algunos se les olvida porque tenían el mecatito en el dedo, pero es interesante cómo incluso el pueblo hebreo se tomó eso tan literal, tan literal, que en la vestimenta ortodoxa particularmente tienen como no es un guante, es como una banda que agarra sobre su mano y rodea todo el brazo, porque supone que eso está recordando la ley de Jehová atada en la mano. Estarán como frontales entre sus ojos. Algunos de ellos, no sé si los han visto, tienen una cajita aquí, con un gorrito, con una cajita. ¿Y saben qué está escrito en esa cajita? Ahí adentro tiene un papelito. ¿Y saben qué está escrito? Deuteronomios capítulo 6, del 1 al 9. Porque tomaron literalmente el concepto de estar como frontales. Entonces lo ponen ahí. Y las escribirás en los postes de las casas. Si usted conoce una casa de un hebreo, de un judío, un israelita, en la puerta principal tienen un pequeñito, es que no sé cómo llamarlo, como un tubito en la puerta. Y cada vez que entran, lo que hacen es que lo tocan. ¿Saben qué está escrito? Hay un rollito que está escrito dentro de ese tubito. ¿Saben qué está escrito allí? Deuteronomios capítulo 6, versículo del 1 al 9. Porque lo tomaron literal. Esto. Entonces, ojo que yo estoy planteando aquí, ¿cuál es la intención del autor al señalar estos detalles? Tus manos, tus ojos, tu casa, tus puertas, arriba, tu casa, el camino. Nos está hablando de acciones, verbos. Repetirás, hablarás, andando, acostarse, levantarse, atarás, estarán, escribirás. Son todas acciones. Y todas esas acciones conectadas por una I. Repito la idea de la conjunción, que mientras usted habla estando en la casa, la va a estar repitiendo a los hijos. Pero no solamente cuando está en la casa, sino que lo va a hacer cuando anda en el camino. También lo va a hacer cuando se acueste y también va a hacer cuando se lo levante. Se dan cuenta de cómo el autor está fluyendo el pensamiento de qué es lo que hay que hacer con los mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, el autor mismo nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Y ojo, aquí no he respondido preguntas. Aquí solamente estoy haciendo una estructura del texto, estoy viendo las relaciones gramaticales, estoy haciendo una conexión de ideas, estoy planteando preguntas y después, no me recuerdo si aquí yo lo hice ya. Ok, no, y aquí ya estoy haciendo un bosquejo del texto. Ya es agarrando el texto y bosquejar en mis propias palabras lo que el texto está diciendo. Pero eso es otro paso. Ok, entonces. Pastor. Paro de compartir la pantalla aquí y escucho sus comentarios. Pastor, el hecho de que esté, digamos, todo unido por una I, ¿cierto? Y que esté todo a continuación de la manifestación de Dios como el único Dios de Israel, ¿cierto? Me da la idea de que se nos presenta así como nuestro todo. O sea, será de lo que hablaremos, será lo que estará frente a nuestros ojos, lo que estará escrito por nuestras casas, lo que está en nuestra puerta, será lo que enseñaremos a nuestros hijos, será todo lo que a donde tenemos que fijar nuestra atención, entonces es Dios. Y además está unido también por el I, ¿cierto? Al amarlo con todo nuestro corazón, se nos presenta efectivamente como una totalidad envolvente, de todo nuestro ser está pendiente y en función, entonces, de esta enseñanza, de esta doctrina, de este amor a Dios y de Dios mismo, digamos.
¿Sí? Ok, aquí está hablando el autor sobre Dios, Sí, en principio sí. ¿seguro? Porque dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No, Y pero así parte. tú estás leyendo allí una afirmación Sí, sí, sí. de qué está hablando el pasaje. Ah, el pasaje, como usted lo señala arriba, ¿cierto? Está hablando de unos mandamientos específicos que nos están dando y que en la medida en que los vamos cumpliendo, ¿cierto? Tienen ciertos propósitos, en el sentido de que prolongan nuestra vida, ¿cierto? Está Hace que nos vaya bien. Está hablando de mandamientos, está hablando de estatutos y está hablando de decretos. Entonces, yo tengo que entender a qué se refiere el autor con esas tres cosas, porque esas tres cosas son las que yo voy a estar enseñando, voy a estar repitiendo, voy a estar hablando a mis hijos, las voy a clavar en la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Y el aprendizaje de esas tres cosas es lo que me va a producir otras cosas que son los propósitos. No podemos, ojo, yo podría decir, es que el pasaje me está hablando de Dios, pero no me está hablando de Dios. Me está hablando de esas tres cosas en particular. Las leyes, perdón, los mandamientos, los decretos y los estatutos. Para eso ya tengo que entender qué son esas tres cosas, qué es lo que yo voy a estar enseñando, que es la idea particular también de enseñar esas tres cosas y que tienen propósito o cumplen un propósito en la vida del que estudie esas tres cosas. Veo que aquí Mesusa, sí, Mari, gracias por acordarnos la palabra esa de la que están en las puertas de la casa, sí, la Mesusa. Excelente, gracias. Ok, más comentarios, preguntas. Ya son las 9:05, hermanos. El tiempo se me fue rapidísimo. Así que escuchemos unos comentarios de esto, todo este paquete que les expuse al final con la estructuración del texto. Es que yo, digamos, disculpe. Sí, digo. Que yo, digamos, no lo entendí bien o fue que le puse menos atención ahí a la parte cuando habla de mandamientos, estatutos y decretos, que ya en el versículo 1 ya no mienta decretos. Yo no entendí esa parte. Bueno, es que en mi acercamiento al texto tengo que analizar por qué no aparece. Sí, esa es mi pregunta, ¿por qué no aparece? O sea, yo no vi que dijo nada a usted. No dije nada. Le tocará estudiar el texto a usted. Está bien. Yo creo, Oscar, que digamos, el pasaje tiene que ver con una totalidad de no solamente del ser, sino de las diferentes áreas de la vida del ser. O sea, habla de diferentes, como vos mencionaste, habla de diferentes acciones, andando por el camino, atarás, o sea, hay una otra vez, un condicionamiento, creo yo, de estos estatutos y de estos mandamientos a que se integren completamente en la vida del individuo, del receptor, digamos, de esto. Incluso cuando dice sobre tu corazón, porque yo también me quedé como observando y viendo eso, creo que inclusive no tiene que ver más, por lo menos yo lo veo así, por encima de, o sea, Amén. colocándose por encima de lo que el individuo pueda pensar o querer, incluso. Como límite. Como en absoluta superioridad, o sea, superior a todo, ¿verdad? Por lo menos yo lo veo así. Ok, yo quisiera que, gracias por esos comentarios con respecto al texto, pero yo quisiera más bien que pensemos en la técnica, porque el texto y el análisis del texto obviamente es lo que me va a ir a mí haciendo sacar mis conclusiones y dicho sea de paso, de este pasaje podría predicar 4 o 5 o 6 sermones, pero más que ver el texto per se, quisiera que más bien hagamos
en nuestro acercamiento a la técnica. Es lo que yo quisiera que pudiéramos acercarnos a la técnica, no al texto propiamente, porque al fin y al cabo a cada uno de ustedes les va a corresponder estudiar su texto y van a tener que aplicar la técnica a su texto. Entonces, lo que quisiera es que los comentarios que pudiéramos realizar fuesen dirigidos hacia la técnica, lo que es propiamente la estructuración del texto. Hay que escuchar ahí sus comentarios al respecto. Pastor. ¿Levantaste tu mano, Adrey? No, solo que estaba de acuerdo con lo que decía. Ah, ok. Sí, José. Sí, me llama la atención el color verde, por ejemplo, porque hay ciertos versículos donde se señalan también el enseñarle a los hijos, por ejemplo, pero esos hijos no están establecidos en verde, pero sí hay otros momentos más posteriores donde sí los hijos aparecen señalados en verde. Entonces, poder entender la lógica que usted utilizó en términos de señalar determinados pasajes o determinadas palabras en verde y otras no, digamos. Bueno, eso fue por mi acercamiento al texto y el énfasis que estoy viendo yo en el texto, producto de las diferentes relaciones textuales que tengo allí. En algunos momentos era más fuerte o más pesado el argumento que en otros. Esa fue mi idea o mi pensamiento al hacerlo de esa forma. Creo, Oscar, perdón, así rápidamente, que la técnica tiene mucho de minuciosidad, es absolutamente minuciosa en todo, en el sentido de explorar detalle a detalle cada una de las partes de los componentes del texto. O sea, casi me atrevería a decir que es un análisis de tipo forense, ¿verdad? Donde no se pasa por alto absolutamente nada, donde cada uno de los detalles puede o no o darle sentido, incluso variar la interpretación del pasaje con relación precisamente a esos detalles que en la generalidad de los casos, cuando estamos haciendo un análisis, lo pasamos por alto. Ok. Martín. Yo creo que, bueno, hoy vimos un ejemplo muy claro de lo que muchas veces nos sucede, y es que cuando comenzamos a observar el texto, comenzamos a sacar conclusiones y a respondernos las preguntas antes de formularnos todo el planteamiento, o sea, antes de observar todo el texto como tal. Y quizás por ahí es donde nosotros a veces podemos desviar el sentido del mensaje, porque no terminamos de observar el texto. De acuerdo, Martín. Juan Carlos. Buenas noches, Pastor Oscar, y a todos los pastores. Excelente, Pastor, la estructura del texto que lo hizo allí en Deuteronomio 6. Y realmente para la exposición necesitamos, antes de hacer el bosquejo, hacer esta estructura. Y la verdad que no es fácil. Pero la técnica, muy bueno, y pienso que ahí debemos trabajar. Estoy viendo, hay dos tipos de hacer estructura. Uno es a través de las claves gramaticales y otro es a través del contenido del tema, según el libro del doctor Ramis, ¿no? Y esta noche he visto que usted ha estructurado de acuerdo a la gramática del texto, ¿no? Ha estructurado las claves gramaticales, ha ido analizando conjunciones, verbos, etc. Pero también dice el texto del libro del doctor Ramis, también se puede estructurar de acuerdo al contenido del tema. No sé, son diferentes formas de estructurar el texto o se pueden fusionar los dos, gramaticales y de contenido. No. El contenido está, valga la redundancia, metido en el texto. O sea, yo no puedo hacer ninguna estructuración del texto de ninguna otra forma. Es a través del texto.
Y la estructuración del texto la voy a hacer a partir del análisis gramatical, a través de las relaciones gramaticales, a través de los conectores, a través de los huesos fuertes, a través de los huesos pequeños. Entonces, cuando el doctor Ramés está hablando de tema, y está hablando cuando yo estoy haciendo un acercamiento al texto. Puede ser que en una porción de texto yo tenga un cambio de tema. Eso quiere decir que mi estructuración del texto va a llegar hasta donde el tema que me da el texto lo voy a abordar. En ese momento, hasta ahí yo voy a estructurar. Yo estoy estructurando todo el pasaje que analicé porque es un solo tema. El mismo texto, toda esa porción, desde el 1 hasta el 9, me da un solo tema. Ahí es donde yo realizo la estructuración del texto, usando todos los acercamientos a la gramática, a los tiempos, a los verbos, etc. Excelente. Gracias, pastor. Gracias a usted, hermano. ¿Alguna otra comentario? Don Elvin Molina, ¿qué piensas? Muy buenas noches, pastor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, hermano. Ok, perfecto. No me pareció muy excelente la estructura del texto. Creo que es muy importante tomar esos detalles, ¿verdad? Como usted mencionó al principio. Lo que a mí me llama mucho la atención porque lo veo como un esqueleto, ¿verdad? El texto, donde primero hay que colocarle su cabeza, sus manos, su cadera, sus pies, para tener una estructura. Y creo que es importante estudiar la base del texto para poder ir dándole forma y que esa forma nos vaya dando los demás detalles que nos está dando o nos está hablando más que todo el escritor del texto. Básicamente es una buena base, una buena observación, un buen paso uno. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque yo insisto tanto en un buen paso uno, porque si usted hace un buen paso uno, la estructuración del texto le va a ayudar, la buena observación del texto le va a ayudar luego a desarrollar una correcta estructuración del texto. Voy con Gretel y después voy vamos a ver, con Mari, para ver si tal vez un par de comentarios femeninos y terminamos. Si no, vamos con Mari primero. Entonces, Mari, ¿algún comentario? Sí, señor. Bueno, el paso 1 creo que sí lo he aplicado bien, pero realmente me faltaba mucho en la estructura. Ahora me estoy dando cuenta. Y quizás por eso las veces que, bueno, le pido perdón al Señor, ¿verdad? Porque las veces que he expuesto la palabra, yo misma me quedo como con ese sinsabor de que faltó algo que era lo que le iba a poner ese toque especial a la enseñanza. Y ahorita en que vamos por esta parte, veo que es la estructura en lo que me ha faltado realmente muchísimos detalles, darle mucha forma. Le he puesto como los huesos de la mano, pero no le he puesto la parte, el antebrazo, quizás. Entonces, jamás voy a poder tener una buena predicación donde tal vez empieza la gente entendiendo bien y como a la mitad es como que nos bajaron de la nube donde nos estamos montando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estoy aprendiendo mucho, pastor, muchas gracias, porque realmente también veo que mis exposiciones eran temáticas, no expositivas. Tranquila, no te preocupes, eso le pasa a muchos. Doña Gretel. Aquí estoy, pasa, es que toco un botón y me salgo y... Ay, Dios mío. Pues no, aquí muy atenta, escuchando todo. Definitivamente lo que usted dice es cierto, hay que tener una buena base, definitivamente, para poder llegar ahí.
O sea, seguí con detenimiento todo lo que usted hizo y yo estaba como, de hecho, cuando mande el video, creo que lo voy a volver a repasar porque para mí todo esto es nuevo, pastor. La verdad, estoy de cero yo. Y me falta mucho en la parte de la base. Creo que tengo que fundamentar más mi base, definitivamente. Por eso digo yo, un buen paso uno, por eso hermanos, el paso uno, el paso de observación, como decía, creo que fue, no sé quién fue, Luisito creo que lo dijo, Solano, cuando nos metemos en el texto, hermanos, es meterse a bucear, meterse a escarbar, es desarrollar ojos de águila para ver el texto. Como les digo, hay cosas que son muy obvias, pero que sean obvias no quiere decir que las esté estudiando, porque muchas veces por ser obvio las paso y me las brinco. Entonces, bienvenidos a la incomodidad de estudiar el texto, porque eso nos va a obligar a prepararnos mejor, a estudiar mejor, a analizar mejor, para entonces de esa forma, hermanos, dar un buen plato de comida cuando la sirvamos a nuestros comensales en la congregación. Ya más bien se nos fue mucho el tiempo, perdón por haberles robado más 25 minutos más. Gracias ahí, Kevin dice que estuvo con problemas de internet, pero vamos a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ahí me la pueden mandar por correo, por el WhatsApp y estoy para servirles. Tal vez, Martín, nos despides en... bueno, vamos a tomar la foto obligatoria, ¿verdad? Que todo el mundo ponga las cámaras para tomar la foto para tomar vea José, siempre que pone la cámara empieza con el toque de peinarse para no salir despeinado, ¿verdad? Excelente, gracias. Hermanos, ustedes son guapos, hermanos. Yo me puse la camisa así para ver si salía un poquito como ustedes, ¿verdad? A ver, eso, ok, José, nos falta ahí de que pongas ahí tu cámara para salir. Varios me dijeron que hoy iba a estar complicado que pudieran venir, pero gracias a cada uno de ustedes que están aquí, Dios me los bendiga y vamos a ver si, no sé, Martín, si tomaste la foto, aquí yo voy a tratar de hacerlo aquí también otra vez por aquello. Qué cosa más bella, Dios mío, ¿eh? Martín, nos despides en oración, por favor. Señor, te damos gracias. Porque nos das nuevamente una oportunidad para hablar, Señor, para que nos pueda enseñar y esa capacidad como maestro que tiene. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos y hermanas en diferentes lugares, en diferentes países, Señor, sacan un tiempo importante, pero creo que al final va a ser valioso para que nosotros podamos mejorar nuestra práctica expositiva. Te pedimos, Señor, que tú nos uses como instrumentos en tus manos, que podamos, con lo aprendido, Señor, poder transmitir tu mensaje a muchas personas que quizás hoy están necesitadas de escuchar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y que nos podamos retirar, Señor, con la satisfacción de que hoy hemos aprendido muchísimo. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta linda oportunidad que se nos brinda a través de estos medios virtuales. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias. Amén. Amén, amén.
Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Entonces, durante esa semana, adivinen cuál es la tarea. Adivinen, adivinadores, los que tienen espíritu de adivinación. Capítulo 3 del libro. De revelación. Yo diría que dos. Yo diría que dos tareas. Leer el capítulo 3 y aplicar el paso 2. Exactamente, exactamente. Los que no han terminado su paso 1, hacerlo, comenzar con la estructuración del texto y luego vamos a ir al paso 3, ¿verdad? Así que la idea es que ustedes vayan preparando su texto, vayan aplicándole los pasos, porque luego van a tener que predicarlo, ¿verdad? Así que Dios los bendiga y buenas noches, mis hermanos. Que descansen. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.